rostro. Bendito Dios y Padre, que moras en las alturas de los cielos. Te alabamos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por el privilegio de concedernos la oportunidad de estar aquí en tu casa, en tu día santo, para estudiar acerca de tu palabra. Invocamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu para que se manifieste en este lugar, pero también en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos de amor, Señor, implorando también el perdón de nuestras faltas y pecados. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana lleva por título El Nuevo Pacto. Y vamos a distinguir, porque cuando decimos nuevo pacto, inmediatamente nos está diciendo que hubo un antiguo pacto. Y nosotros tenemos que ahora ver esa diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Qué te parece, Vladimir, si leemos allí en Jeremías la lectura principal para comenzar a desarrollar este tema? Jeremías 31, versículo, podemos leer del 31 hasta el 34. Y la palabra de Dios dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Gracias. Ahora, ¿qué es el pacto? ¿Qué es el pacto de Dios? Sabemos que acá para que el Señor establezca un pacto, eso es iniciativa del Señor. Jamás va a ser una iniciativa del hombre, porque el hombre, al cometer pecado, al caer en pecado, se apartó de Dios y lo menos que quiere es acercarse a Dios y establecer una relación con Dios. Por lo tanto, aquí en el pacto encontramos la iniciativa de Dios. Pero ¿qué viene siendo el pacto en realidad? El pacto es como un contrato, por decirlo de una manera. Un acuerdo. Un acuerdo. Pero, Héctor, tú sabes que esta parte de nuevo pacto antiguo, hay veces como que se usa mucho, principalmente las demás denominaciones, como para decir que el antiguo pacto es diferente al nuevo pacto. Y esto es algo que nosotros tenemos que siempre enfocar, porque la mayoría de esas denominaciones cristianas siempre dicen y enfocan que el antiguo pacto fue ¿qué cosa? Abolido en la cruz. Y la pregunta es, ¿Dios cambia, hermanos? Lo que Dios dijo cambia después. Dios mismo se contradice. Exacto. Aquí el pacto en realidad, aunque en la Biblia menciona del nuevo pacto, pero el pacto en realidad es uno solo. El mismo pacto que hizo Dios con Adán y Eva allá en el Edén es el mismo pacto que hizo con Noé cuando iba a destruir el mundo. Es el mismo pacto que hizo con Abraham, que después lo ratificó con Isaac, con Jacob, y luego siguió, cuando el pueblo lo sacó de Egipto, lo volvió a ratificar en el Sinaí con Moisés. Y el nuevo pacto es el mismo, es la misma estructura. Dios quiere salvar al hombre y lo quiere salvar por su amor, por su gracia. Él ama a la criatura. Él nos ha creado a nosotros y Él nos quiere salvar. Así que el Señor, a través de todos los tiempos, Él estableció, Él tomó la iniciativa de hacer un pacto con el hombre para que el hombre se relacionara con Dios. Y esa relación está basada en ¿qué, Vladimir?
Bueno, como íbamos comentando, yo creo que la clave con todo este problema de nuevo pacto y antiguo pacto, yo creo que radica en la ley. Porque cuando vemos la mayoría de las demás denominaciones siempre tratan de referirse al antiguo pacto con respecto a la ley. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice con respecto a la ley? Les voy a leer unos pasajes del Espíritu Profecía que nos aclaran mucho toda esta situación. El primer pasaje que quiero leerles dice así: la obra de Dios es la misma en todos los tiempos, aunque hay distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos. Empezando con la primera promesa evangélica y siguiendo a través de las edades patriarcal y judía, para llegar hasta nuestros días, ha habido un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de la redención. El que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. El maestro es el mismo en las dos dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas. Los principios de su gobierno son los mismos. Ahora, teniendo esto en mente, quiero que veamos lo que nos dice Dios sobre su ley. La ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Fue adaptada a las condiciones de seres santos. Aún los ángeles eran gobernadas por ella. No se cambiaron los principios de justicia después de la caída. Nada fue quitado de la ley. Nada podía mejorarse, ninguno de sus santos preceptos. Y así como ha existido desde el comienzo, de la misma manera continuará existiendo por los siglos de la eternidad. Ahora, teniendo en mente esto, sabiendo que la ley de Dios, ya aún los ángeles de Dios se regían por ella, Dios adaptó la ley a seres no caídos. Ahora mira lo que nos dice de nuevo ella. Después de la transgresión de Adán, los principios de la ley no fueron cambiados, sino que fueron definidamente ordenados y expresados para responder a las necesidades del hombre en su condición caída. Así que vemos que la eternidad, desde la eternidad, la ley de Dios estaba ahí presente. Los santos ángeles se regían por ella. Y el hombre también, antes de su caída y después de su caída, estaba ahí la ley. Solo Dios lo que hizo fue adaptarla a las condiciones de cada grupo o individuo, tanto en el cielo como aquí. Y esto es importante, hermano, porque lo primero que dicen las demás denominaciones es que la ley fue clavada en el antiguo pacto. Del antiguo pacto fue clavada ¿en dónde? En la cruz. Y es un error. Las demandas de Dios con respecto a la salvación siempre han sido las mismas. Perfecta obediencia. Ahora, ¿cómo nosotros después de la caída obtenemos la perfecta obediencia? ¿Qué nos dice 2 de Corintios 5? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué cosa? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Así que la perfección de las demandas que Dios exige se cumplen en nosotros cuando nosotros aceptamos ¿a quién? A Jesús. Y entonces a partir de ahí nosotros vamos a empezar a vivir una vida de ¿qué? De obediencia con respecto a Dios. Porque hermanos, si me permites, aquí quiero ampliar un poquito la parte de la ley. Sí, es muy importante, porque el versículo que tú leíste hace unos momentos, que está en Jeremías capítulo 31, específicamente el versículo 33, dice claramente: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios escribe la ley
su ley en el corazón del hombre y de la mujer. Ahora, solamente piensen esto. Si la ley fue clavada en la cruz, ¿cómo es posible que un Dios amoroso que quiere el bien para el hombre y la mujer le va a grabar una ley en la mente, una ley que está muerta? Porque si fue clavado en la cruz ya es una ley que está muerta, ya una ley que no tiene efecto. ¿Cómo el Señor va a hacer tremendo error? No, el Señor no hace ningún error. La ley de Dios es eterna. La ley de Dios refleja el carácter de Dios. Y si Dios es eterno, su ley es eterna. No estamos nosotros creyendo en un Dios cambiante, que hoy dice una cosa y pasó el tiempo y dice otra. Que a ciertas personas le dice guarda esta ley y a las otras personas le dice no guarde la ley. No, no es ese. Ese no es el Dios que nosotros creemos. El Dios que aparece en la santa palabra de Dios es eterno y su ley es eterna. Y el convenio o el contrato o el pacto que quiere hacer el Señor con nosotros tiene una serie de requisitos, que es su ley. Y entonces, como decía Vladimir, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que seamos obedientes y que esa obediencia no sea una formalidad exterior, sino que desde el corazón nuestro nazca ese amor y ese deseo de hacer la santa y divina voluntad del Señor. Así que por eso ahí nosotros tenemos la obra del corazón es muy importante. Si nosotros leemos en Ezequiel, y allí ustedes lo pueden repasar, Ezequiel capítulo 11, versículo 19, dice el Señor que Él va hacer una cirugía de corazón abierto, porque va a sacar el corazón de piedra, ese corazón que se resiste a Dios, ese corazón que rechaza a Dios. Externamente a lo mejor uno ve a la persona y dice, aquella persona está obedeciendo, pero no, en realidad lo que está cumpliendo un formalismo externo para que sean vistos por los demás y aparenta que está obedeciendo a Dios. Y el Señor saca ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, un corazón sensible a su llamado, un corazón donde haya una obediencia por amor, donde haya una obediencia por fe, pero no una fe de solo creer y me quedo sentado aquí. No, una fe que obra en la acción, una fe que busca al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Y eso es muy importante, hermano, porque miren, hay una filosofía nueva que está penetrando en la iglesia y es peligrosa, hermano, porque la filosofía esa dice, básicamente dice lo siguiente, que nosotros vamos a vivir pecando toda una vida, que nunca vamos a poder llegar, no a no pecar, sino a vivir una vida agradable delante de Dios. Y eso es peligroso, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que si bien somos salvos por la fe en Cristo Jesús, nos enseña que el requisito, uno de los requisitos que siempre Dios ha hablado con respecto a la salvación es la perfecta obediencia. Ahora, sabemos que la perfecta obediencia después que el hombre cayó, no la obtenemos nosotros mismos. ¿Cuándo la obtenemos? Cuando aceptamos a Jesús. En el momento que nosotros aceptamos a Jesús, Dios nos hace, déjame mirarlo, se lo voy a explicar de otra manera. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, de ahí en adelante, cuando Dios te mira constantemente a través del cuerpo y de la sangre de Jesús. Así que cada vez que tú te acercas a Dios y le pides perdón por tus pecados, Dios mira 2000 años atrás y te ve allí crucificado con Cristo. Al verte crucificado con Cristo, tus pecados son ¿qué cosa? Perdonados porque fueron puestos, como les dije, en 2 de Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y la justicia de Dios es santidad, hermanos. Así que Dios te da su santidad, te aparta para un uso santo.
y te empieza a dar y a capacitar a través del Espíritu Santo para vivir una vida de acuerdo a su voluntad. No vamos a alcanzar una perfección de un día para otro, pero el Señor sí promete lo siguiente, que el que comenzó en ti la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día, ¿qué cosa? De Jesús. Por eso Pablo, esto dice Pablo, mira lo que dice, me encanta Pablo, Pablo dice en Gálatas, y lo que antes vivía, ¿qué cosa? En la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que lo que Pablo vivía en el pecado, ahora lo está viviendo en ¿quién? Por la fe del Hijo de Dios. Olvidándose, dice él en Filipenses, de lo que está atrás y extendiéndose a ¿qué? A lo que está por delante. Así que, hermanos, sí, en Jesús sí podemos vivir una vida agradable al Señor con nuestras debilidades, y podemos declarar, como dice Pablo, entonces, bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece en tus debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose en mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo, y ese poder nos lo da el Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir avanzando. Aquí vamos a hablar ahora de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero quiero leer un par de versículos que se encuentra en Isaías 56, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente: y a los hijos de los extranjeros que siguen al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, y a todos los que guardan el día de reposo, el Shabbat, el séptimo día de la semana, el sábado, para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y quiero que enfatizar eso, casa de oración para todos, no para un grupo, no para los judíos de antaño, el pueblo de Dios de antaño antes de Cristo. No, para todos los pueblos. Y acá empieza el versículo diciendo a los hijos de los extranjeros. O sea que desde un principio Dios, aunque escogió al pueblo de Israel para revelarle una verdad, pero no era para que esa verdad se quedara con el pueblo de Israel, sino para que la compartiera con el mundo, porque Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. No amó a una congregación por aquí o a un grupo por allá, no, al mundo. Que le haya dado tareas específicas a ciertos grupos para que lo exalten, para que proclamen su verdad, eso es otra cosa. Pero el Señor ama al mundo, ama a todo hombre y a toda mujer del mundo para salvarlo. Y Él creó un pacto. Y aquí habla algo muy interesante. En el pacto está la ley, pero en el centro de la ley está el Shabbat, que es el sello del Dios vivo. Y entonces claramente lo dice aquí, para que todos los que guarden el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo, y abracen y obedezcan mi pacto, dice el Señor. Entonces, no hay diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, y el nuevo pacto. Lo que hay aquí es como una reforma. Imagínate, tú tienes tu casa y un día decides reformarla. La estructura de la casa se mantiene igual, pero bueno, tú las paredes las revestiste de otro material, le cambiaste, le pusiste unas ventanas bonitas, unas puertas bonitas, unas tejas hermosas, y la casa luce como nueva, pero la estructura sigue siendo la misma. Lo mismo pasa con el pacto. Dios quiere salvar al hombre y a la mujer por su gracia y por su amor. Y entonces Él renueva ese pacto. Ahora, ¿por qué el pacto nuevo es mejor? ¿Por qué el pacto nuevo es diferente?
Vamos a... Bueno, en primer lugar, el pacto nuevo es diferente porque antes nosotros, ¿qué teníamos? Mira, y les voy a decir algo, hermano. Si bien tenemos beneficio en el nuevo pacto, y ahora le explico por qué, también tenemos desventaja. Y le voy a decir por qué. Primero, antes todo era porque por símbolos y sombra, dice la Biblia. Todo simbolizaba o señalaba a quién, a Jesús. Ahora en el nuevo pacto ya no tenemos esos símbolos. Los principios siguen manteniéndose igual, pero ya no tenemos esos símbolos. Tenemos a Jesús intercediendo por nosotros en el santuario celestial, pero ¿sabe cuál es la desventaja que nosotros tenemos, hermano? ¿Sabe cuál es? ¿Qué pasaba en el santuario terrenal? Cada vez que el sacerdote iba a presentar un cordero, obviamente venía una persona porque había pecado y esa persona que había pecado tenía que traer ese corderito al sacerdote. Y cuando presentaba ese corderito al sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Imponer las manos a esa persona, al corderito, en la cabeza aquí, y después, ¿qué cosa? Degollarlo. Ahora imagínese usted que ese cordero lo habían estado criando ellos en su manada de ovejas, y las ovejas un animalito que el pastor se encariña mucho, las personas se pueden encariñar mucho, y esa persona tenía que matar a ese corderito. Nosotros ahora no lo vemos así, porque Jesús ofreció una sola vez y para siempre con su preciosa sangre y se presenta delante del Padre ahora. Pero cada vez que nosotros pecamos, hermanos, en cierto sentido figurado, estamos haciendo lo que esa persona hacía con el corderito. Y eso nos debe dar vislumbre de cuán aborrecible es el pecado para Dios. Por eso, hermanos, Dios nos garantiza que por medio de Jesús podemos vivir agradablemente a Él. Él nos va a fortalecer. Si tenemos debilidades, haga como dice Pablo. Bástate mi gracia, dice el Señor a Pablo. Y el Señor va a hacer en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Esa es una de las grandes diferencias entre el pacto antiguo, o los beneficios y en contra, por decirlo de una manera. Otra cosa muy importante para nosotros con el nuevo pacto es que Jesús, ahora que está ahí en el santuario, tú puedes acceder directamente al santuario celestial, al lugar santísimo. Antes tenías que hacerlo a través del sumo sacerdote. Ahora tú lo puedes hacer directamente sin ir de esa manera. Puedes ir directamente al santuario por medio de ¿quién? ¿Qué dice Hebreos? Si me permites, lo voy a leer para que esto se encuentra en capítulo 8 del libro de Hebreos, Nuevo Testamento, porque cuando leemos algo del Antiguo Testamento, muchos cristianos piensan que ya eso quedó abolido, quedó atrás. Pero voy a leerles del Nuevo Testamento. Y esto está en el capítulo 8 de Hebreos, que dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran en la tierra sus ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bueno, la diferencia, como estaba hablando Vladimir, con el antiguo pacto y el nuevo pacto, es que el antiguo pacto era el mismo pacto, pero se tenía que regir con todo el servicio al santuario
santuario, a través de símbolos, a través del Cordero. Pero si Cristo no hubiese venido, entonces no quedaba confirmados esos sacrificios. Pero cuando Cristo viene, como dice Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y entonces cuando Él se entrega a sí mismo en la cruz, hace que todos los sacrificios anteriores a Él, unos 1000 aproximadamente, 1600 años solo con el santuario. Pero desde Adán hasta el santuario son 2500 años que también ahí se hacían sacrificios de animales. Él hace que todos esos sacrificios anteriores a él tomaran el valor correcto, porque esos sacrificios lo apuntaban a Cristo. Pero si Cristo en el Getsemaní hubiese dicho al Padre, no voy a beber la copa, entonces fracasaban todos esos sacrificios. Pero Él bebió la copa y entonces validó todos esos sacrificios. Y Él se entregó a sí mismo por todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Por eso el nuevo pacto es diferente, porque ahora nosotros tenemos a Dios, a Cristo en el cielo, en el santuario celestial, ministrando por cada uno de nosotros. Como decía Vladimir, podemos entrar al trono de la gracia confiadamente por la fe en Cristo Jesús. Y entonces Él intercede por nosotros y Él hace verdadero su pacto, lo hace real. Y el Señor, sobre todo, lo que quiere es que tú entres en pacto con Él. Y acuérdense que el pacto es una relación con Él, una relación personal con el Señor. Una relación donde tú vas a obedecer porque tú amas al Señor. Y lo amas porque el amor de Él, su gracia te alcanzó primero. Y entonces tú a ese amor le vas a responder con amor también. ¿Ve? Y entonces el llamado no era solamente para los antiguos, para el pueblo de Israel. Es para nosotros hoy, es para ti, es para mí. Para que nosotros vivamos en el pacto con el Señor, en armonía con el Señor, obedeciendo su ley. Allí en Juan 14:15 dice claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que los mandamientos de Dios no están abolidos, no están clavados en la cruz, están vigentes. Eso es lo que se rige en el pacto, en el contrato, como decía Vladimir, en el acuerdo entre tú y Dios. Entonces, y esto era una cosa muy importante. Amós, en esa relación de pacto, no quiero parafrasearlo, hermano, así que se los voy a leer porque creo que es mejor. La palabra de Dios en Amós 3:3 nos dice, ¿andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? Si usted no está de acuerdo con una persona, ¿puede andar junto con esa persona? Imposible, ¿verdad? Pues Dios requiere de nosotros que nosotros estemos de acuerdo con Él. Como dice esto, la base de ese acuerdo, ¿qué cosa es? El amor. Porque Dios amó a ti y a mí tanto que nos dio a su Hijo unigénito. Así que la base de ese acuerdo va a ser el amor, pero un amor que responde con obediencia, no un amor, como dice Pablo, no usemos la libertad o el amor que Dios nos ha dado, ¿para qué? Para el libertinaje.
Lo que dijo el pastor es que el pacto es nuevo porque el antiguo no lo obedecieron. Y entonces Cristo en la cruz renueva todas las cosas. Yo diría que en el pacto nuevo tenemos una revelación superior. Porque antiguamente nos regíamos por un servicio al santuario, una ceremonia, sacrificios de animales, pero ahora tenemos el verdadero Dios Todopoderoso al cual apuntaban el sacrificio de todos esos animales. Por lo tanto, tenemos un pacto más completo, un pacto más superior y un plan de salvación más desarrollado, más claro, más específico. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que por fe lo obedezcamos, que tomemos acción, no solamente creer, sino que tomemos acción y comencemos, tomemos la decisión de continuar o de comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. El tiempo se nos ha ido, Héctor, Vladimir. Para terminar, nos quedan 3 o 4 minutos. Les voy a leer esto de unos pasajes preciosos que se encuentran en todos los pasajes que le he estado leyendo hoy, se encuentran maravillosa gracia de Dios. Y dice ella así, o nos dice Dios a través del Espíritu de Profecía lo siguiente. Hay 2 errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben especialmente guardarse. El primero es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que puedan hacer para ponerse en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. El error opuesto y no menos peligroso es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios, que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? En vez de que la fe encima al hombre de la obediencia, es la fe y solo ella la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecerlo. Hermanos, Dios nos llama a vivir en santidad para con Él. Y ese debe ser siempre nuestra mente o nuestro propósito, mirando siempre a quién, al autor y consumador de nuestra fe.